En los primeros tiempos del movimiento de los focolares, Chiara y sus compañeras se preguntaban cómo hacer para amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Recordaban entonces la frase de la Escritura: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Comprendieron que para amar a Dios tenían que hacer su voluntad con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Estaba pues bien claro que amar a Dios no consistía en un sentimiento, sino en hacer su voluntad. Chiara veía frente a su vida y frente a la de todos dos caminos. Se podía caminar según la voluntad propia o según la de Dios. Haciendo nuestra voluntad, nuestra suerte sería parecida a la de casi todas las personas del mundo. Cada día mueren muchísimos y existe mucho dolor, lágrimas y flores. Pero luego, pasada la segunda generación, en general, ¿quién se acuerda de ellos? En cambio, si nos encaminamos por la vida de la voluntad de Dios, Dios nos guiaría a lo largo de los senderos pensados en cada momento por su amor, inventados por su fantasía y sugeridos por su providencia, que se cuida de los individuos y de la colectividad. Él nos arrastra a una maravillosa aventura divina, desconocida por nosotros. ¿Y qué suerte seguiría nuestra vida? No terminaría en el silencio, sino que permanecería para iluminar a muchos, como la de los santos. Chiara y sus compañeras estaban convencidas de la bondad, del valor, de la utilidad y de la belleza de esta elección. Juzgaban extraña la actitud de muchos que se limitan a resignarse a la voluntad de Dios. Decían, ¿cómo? ¿Resignarse? Más bien tendríamos que resignarnos a hacer nuestra voluntad insípida, poco fructífera y poco constructiva. Es necesario querer la voluntad de Dios, porque es lo mejor que podemos desear. No es cuestión de decir, tengo que hacer la voluntad de Dios, sino más bien, puedo hacer la voluntad de Dios. Sabían que la voluntad de Dios era la voluntad de un padre. Podían entregarse a Él sin temor. Todo lo que Él deseaba, sin duda alguna, era para su bien. Y este abandono no era inacción, porque al contrario, una vez conocida la voluntad de Dios, la hacían suya y la cumplían con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, esforzándose en ser lo más coherente posible con ella, aunque cambiase continuamente. Cuando no comprendían cuál era la voluntad de Dios, se comportaban lo mejor que sabían, pidiéndole a Dios que las colocara en el camino justo en el caso de que su elección hubiese sido equivocada. Y muy pronto fueron adquiriendo una gran sensibilidad para comprenderla. ¿Y quién les manifestaba la voluntad de Dios? Ellas la encontraban sobre todo en la espiritualidad que estaba surgiendo. Dios era su ideal, y para vivir conforme a este, tenían que llevar a la práctica aquel mandamiento que Jesús llama suyo, el mandamiento nuevo. También los mandamientos les manifestaban la voluntad de Dios. Esta se expresaba además a través de los preceptos de la Iglesia, de los superiores, de los deberes del propio Estado. También las leyes civiles eran voluntad de Dios para ellas. Asimismo, las circunstancias gozosas, dolorosas o incluso indiferentes. Tenían una brújula para centrar la voluntad de Dios. Era la voz dentro de ellas, la voz del Espíritu. Escuchar aquella voz era una exhortación suya. Es la presencia de Jesús en medio de nosotros que, como una bocina, aumenta haciendo escuchar más claramente la voz de Dios dentro de cada uno de nosotros. ¿Y acaso no nos dice San Pablo que para comprender la voluntad de Dios conviene estar insertos en una comunidad cristiana donde Cristo vive? En los primeros tiempos del movimiento, además, podían morir de un momento a otro, porque no estaban bien protegidas contra los bombardeos.
al preguntarse cuándo tenían que amarlo haciendo su voluntad, enseguida comprendían, ahora, en este instante, porque no sabemos si llegará el después. Ellas decían, el pasado ya no existe, pongámoslo en la misericordia de Dios. El futuro no ha llegado todavía. Viviendo el presente, de igual modo viviremos bien el futuro cuando sea presente. Se ponía el ejemplo del autobús. Del mismo modo que un viajero, para llegar a su destino, no camina hacia adelante y hacia atrás en el autobús, sino que permanece sentado en su sitio, así también nosotros tenemos que mantenernos firmes en el presente. El autobús del tiempo camina por sí mismo, y presente tras presente, llegaremos al momento del cual depende la eternidad. Amando la voluntad de Dios en el presente, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, podremos cumplir durante nuestra existencia el precepto de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Para representarnos nuestro ideal, Kiara tenía siempre la figura del sol con sus rayos. Cada una de ellas caminaba durante la vida en los momentos que sucedían sobre un rayo, distinto del rayo del hermano, pero siempre sobre un rayo de sol, es decir, en la voluntad de Dios. Todas hacían pues una sola voluntad, la de Dios, pero esta era diversa para cada una. Así, cada una, por la única voluntad que las unía entre ellas, a Jesús y al Padre, se sentía unida con el hermano, con Jesús y con el Padre. Y así como los rayos son del sol y son uno con el sol, así también la voluntad de Dios y Dios coincidían. Amando su voluntad, se amaba a Dios. Era preciso caminar siempre en aquel rayo, estar siempre iluminados por él, permanecer constantemente en la voluntad de Dios. Y para conseguirlo, era necesario a veces la violencia, hacer callar nuestra voluntad y apropiarnos de la suya, que es además su amor por nosotros. De esta manera, en su vida todo cambiaba. Por ejemplo, las relaciones. Antes iban con quien querían y amaban a los que les agradaban. Ahora se acercaban a todos aquellos que la voluntad de Dios quería y estaban con ellos mientras era su voluntad. De esta manera se iba tejiendo día a día un magnífico bordado. Los momentos en que se había vivido fuera del rayo quedaban recuperados por la misericordia de Dios. En el revés del bordado, ellas veían muchos nudos, pero esta era solo la visión humana de las cosas. Convencidas de que la misericordia de Dios llena todo vacío y remienda cualquier desgarrón, estaban seguras de que el bordado por el derecho, es decir, como Dios lo ve, resultaría perfecto, y su vida se presentaría en el cielo como una de las maravillosas historias de un hijo de Dios. Y lo que Él permitía, nuestras equivocaciones, nuestras debilidades. En esta tensión por vivir la voluntad de Dios, el Espíritu Santo muy pronto les hizo comprender a Kiara y a sus compañeras que era un bien hacer el bien que Dios quería y que era un mal hacer el bien que Dios no quería. Esto dio una mayor sensibilidad a sus vidas. La voluntad de Dios, hecha con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas, da mucha paz y gran alegría. Paz y alegría que el mundo no sabe dar. Es la paz que solo Dios sabe prodigar. Fuera de la voluntad de Dios, todo es tormento, falta de luz, de amor y de paz.